Hola amigos, amigas, hermanos, hermanas, bienvenidos. Ya estamos listos para continuar con lo que es el proceso o el orden de la salvación en sus diferentes pasos. El día de hoy, después de haber visto la regeneración, nos toca ver lo que viene siendo la conversión, que bueno, básicamente es para efectos de estudio, dado que donde comienza una y donde termina la otra, pues obviamente no se puede sacar alguna cuestión matemática y calcularlo tal cual como está. La palabra habla de esto y nosotros tenemos que verla desde todas las perspectivas posibles, que es posible hacerlo, obviamente sin salirnos del contexto de la palabra de Dios, pero sí claramente estableciéndolo que si bien es un orden que se va presentando ya en lo que viene siendo la vida del creyente, medir dónde termina una y acaba otra, pues evidentemente no es posible. Sin embargo, el tema de la conversión es un tema que en esta ocasión vamos a verlo desde tres perspectivas, porque las tres perspectivas que vamos a mencionar hoy vienen en la palabra de Dios. Y voy a hablar de la doctrina de la conversión falsa, la conversión religiosa y la conversión verdadera. La conversión falsa, la conversión religiosa y la conversión verdadera. La palabra nos habla de estos tres casos y por eso es que los mostramos. Generalmente cuando se habla de conversión, se habla básicamente de lo que se entiende por una conversión y una definición muy general y se acabó. O en otros casos no se menciona sino se hace parte de la regeneración, o en otros casos se menciona como parte específicamente del arrepentimiento, y en otros casos se menciona pues de manera pues muy dando por sentado que el bautismo en agua incluye una conversión. Sin embargo, en este día yo lo que voy a hacer pues es mostrarte que vienen los tres ejemplos de estas conversiones, una falsa, una religiosa y una verdadera, con el respaldo adecuado a la palabra de Dios y una definición que pues cubre de alguna manera todos los aspectos que voy a mencionar. Por eso esta definición yo la acuñé y por eso no menciono algún autor específico como la vez pasada con la definición, y cuando hago mención de algo pues procuro especificar de dónde es la fuente. Bueno, basado en lo que he estudiado, vivido y visto, sobre todo en mi propia vida y a lo largo de los años de ministerio, puedo decirte con plena certeza que la conversión a nivel general, ¿sí? Como tal, es un cambio radical. Radical, es importante que la palabra radical se entienda de la manera correcta. Radical es una palabra que en griego, perdón, en latín viene como una palabra que habla de la raíz, desde la raíz, desde el momento en el que esta traducción del latín ya al castellano, lo que viene siendo la etimología latina de radical, es un cambio desde la raíz como tal. Por eso es importante que sea mencionado en esta definición que es un cambio y que es un cambio radical. Este cambio radical evidentemente radical no significa ni instantáneo ni permanente, ¿sí? Radical significa profundo, desde la misma raíz, y que es paulatino también. ¿Por qué es paulatino? ¿Por qué? Pues porque tenemos alma y nosotros vamos entendiendo que es paulatino, es decir, es por manifestándose de una manera esporádica, paulatina, poco a poco. Un cambio instantáneo de la noche a la mañana es sospechoso. Pablo, aunque bien su conversión a Cristo, como se la entendemos en el libro de Hechos, fue instantánea en el sentido desde la más profunda
raíz de su ser radical, pero él tuvo momentos en donde primero fue adoctrinado, fue enseñado y él mismo fue cambiando. Lo que pasa con Pablo es que inmediatamente recién recupera la vista y todo, se metía a las sinagogas y discutía y había mucho desorden, contendía con los mismos que había sido enviado a cazar literalmente cristianos. Les explicaba de una manera pues muy, llámese radical, pero impetuosa, y todavía no había habido esa manifestación de esa conversión. Por eso incluso le temían los primeros hermanos, le temían a Pablo creyendo que había sido una conversión falsa por lo malo que había sido con la iglesia, hasta que Cristo se reveló a su vida. Es entonces paulatino, pero también es progresivo, es decir, va avanzando, se va manifestando, pero va creciendo, se va creciendo, va haciendo un progreso literalmente en la vida de la persona. Es progresivo, no se detiene, siempre está más y más y más manifestándose esta conversión. Y por supuesto, nunca se detiene, es continuo, porque el Espíritu Santo no toma vacaciones en nuestras vidas, no nos deja un ratito y se va a ver otros asuntos. No, el Espíritu Santo no, la obra de Dios es permanente, fija, progresiva, paulatina y por supuesto es continua. Podemos nosotros pensar que estamos deteniendo a Dios, podemos nosotros pensar que estamos de vacaciones de las cosas de Dios, podemos pensar cualquier otra cosa, pero la realidad no es así. ¿Por qué? Porque ya somos uno, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, y entonces es continuo de una persona. Fíjate que dice de una persona, no de un grupo, ni tampoco dice de una familia, ni tampoco dice de un matrimonio. La conversión es individual y es de una sola persona, y aunque esté casada la persona, es individual de todas maneras. Eran una sola carne, pero no son una sola alma, ni son un solo espíritu. Son personas que físicamente, los que estamos casados, somos una sola carne con el cónyuge y demás, pero no significa eso que seamos una sola persona ante Dios. Somos personas que somos hijos e hijas de Dios individualmente. Por eso la conversión es de una persona, no de una familia o de matrimonio. Y que es hacia Cristo bajo la influencia del Espíritu Santo. Y esto también se me hizo muy importante recalcarlo, porque no es hacia el cristianismo. La conversión no es hacia el cristianismo. La conversión es hacia la persona de Cristo. La persona viva de Cristo hace que nosotros tengamos esta frescura diaria del Evangelio. Por eso nadie se cansa, nadie que haya tenido una conversión verdadera se cansa de Cristo o se cansa de ser cristiano, o incluso se llega a cansar del camino hacia Cristo en esta vida. No, ¿por qué? Porque la realidad de Cristo vivo en nosotros hace que cada día sea nuevo, hace que cada día que su misericordia sea nueva cada mañana para nosotros, hace que la frescura de Dios esté como la primera vez en nosotros, pero es nuestra alma la que batalla, es nuestra alma la que tiene pues cosas que carga, hay enfermedades, hay cosas, hay situaciones, hay pruebas complicadas y todo, pero en lo que se refiere al espíritu está la persona de Cristo, no el cristianismo, porque el cristianismo finalmente pues es fácilmente falsificable, como lo vamos a ver en la conversión falsa, sino que es muy importante esto, es hacia la persona de Cristo y bajo la completa influencia del Espíritu Santo. Y esta palabra influencia la seleccioné muy especialmente por su significado, lo puedes leer en lo que viene siendo el diccionario. Checa cada palabra con el diccionario y por eso la seleccioné bajo la influencia, no bajo la posesión del Espíritu Santo, no bajo
manipulación del Espíritu Santo hacia la persona, sino bajo la influencia, bajo una influencia que es santa, una influencia que es buena, que es benigna, que causa paz, que causa gozo, que causa amor en nuestras vidas y que nos va guiando por el camino y las cosas que Dios quiere para nosotros. Es por eso que escogí esta palabra. Entonces la vuelvo a leer. Es un cambio radical, paulatino, progresivo y continuo de una persona hacia Cristo bajo la influencia del maravilloso y hermoso nuestro Dios Espíritu Santo. Entonces, vamos a comenzar a verla una por una, lo que viene siendo una conversión falsa. Antes de pasar a lo que viene en la palabra de Dios con respecto a la conversión falsa, falsa significa malintencionada. Significa con malas intenciones, no por error o por religiosidad como la segunda que vamos a ver, sino que es con toda la intención de hacer daño, ¿ok? De hecho, la definición de conversión a nivel de diccionario la describe más bien como un rito que puede ser, pues evidentemente, falsificado o no sincero. El concepto se utiliza de religión en el ámbito, de conversión. El concepto se utiliza en el ámbito de la religión para nombrar a la práctica que consiste en que una persona adopte como propias, la práctica que consiste en que una persona adopte estas prácticas como propias, las creencias y los rituales de la comunidad de creyentes a las que se suma. Y nótese que no está diciendo a la religión cristiana, está diciendo a cualquier religión. Una conversión es que una persona adopta las prácticas como propias, las creencias y los rituales de esa comunidad de creyentes a la que se suma. La conversión supone un rito de iniciación o de paso a través del cual el converso es reconocido pública y oficialmente como un nuevo miembro del grupo. La cristianización es la conversión al cristianismo y a lo largo de la historia este proceso se ha llevado a cabo de distintas maneras, tanto pacíficas como violentas. El rito de iniciación del cristianismo es el bautismo, ¿ok? Bueno, pues evidentemente esto es una definición tomada del diccionario y que sí habla efectivamente de de algo no malintencionado como comentaba, sino que el bautismo en agua y la confesión pública de su fe se entiende oficialmente como la conversión al cristianismo. Y es aquí en donde entramos en problemas. ¿Por qué? Porque todo esto se puede hacer simuladamente. ¿Ok? No estoy diciendo que no describa la palabra, la definición o el concepto, lo que acabo de leer, de lo que viene siendo la conversión, sino lo que estoy diciendo es que esta definición precisamente es fácilmente falsificable y que en los tiempos antiguos y también en los tiempos actuales, pero más en los tiempos antiguos, cuando no había, pues cuando había situaciones que eran muy peligrosas en las comunidades cristianas, porque en primer lugar, al principio, como veíamos en la clase anterior, hubo Biblia junta ya en su conjunto en latín, en lo que fue la Vulgata hasta el año 400. Y ya estamos hablando de muchos años posteriores que ya las personas tuvieron acceso a en sí la Biblia como tal y tenerla una enseñanza pues ya leída, ya no transmitida de palabra por personas, a través de personas, sino ya había un escrito. Bueno, pues efectivamente vemos que había conversiones falsas con muy malas y negras intenciones. Vamos a ver Gálatas 2, 3, 4. Gálatas 2, 3, 4 dice de la siguiente forma:
Gálatas 2, 3 y 4. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse cuando que acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros. Versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas para que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Evidentemente estos falsos hermanos pues no es como ahora las congregaciones que entra y sale pues quién sabe quién, ¿no? No se sabe pues en las comunidades grandes pues si va o no va, si viene o no viene, o sea finalmente son solamente sillas ocupadas o desocupadas. En la antigüedad no, ellos fingían todo este proceso de creer en Jesucristo, de confesarlo, de bautizarse en agua y confesarlo y todo lo demás, pero era fingido para poderse introducir a escondidas, como lo dice textualmente, para espiar y ver y poder informar, sabes que ahora predícales esto diferente, con el único afán que era de seguir judaizando. Y la práctica hacía que estos falsos hermanos introducían la condenación de que si aceptaban a Cristo tenían los hombres que circuncidarse físicamente, mientras que la palabra habla para hombres y mujeres una circuncisión del corazón, es decir, quitar la carne y desecharla de nosotros y demás, porque decían que no podían ser descendientes de Abraham, porque Abraham, pues Dios le dijo a Abraham que se circuncidara, ¿no? Como símbolo del pacto perpetuo que tiene Abraham y de la cual nosotros somos beneficiados de ellos, de este pacto de Abraham. En cuanto a la fe, esto pues evidentemente Pablo lo entiende claramente y le dice el hecho de que Abraham haya sido circuncidado o no, o que la ley diga de la circuncisión, nosotros en Cristo tenemos libertad y por eso menciona para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque en el versículo anterior, por eso lo leí, hablaba de Tito, que estaba con él, no fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ya había sido derramada y el Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles, es decir, los que no somos judíos, ¿ok? Entonces, había falsas conversiones. Vamos a ver Judas 4 y 19. Judas 4 y 19, vemos aquí también pues ahora sí que Judas habla con suma claridad al respecto. Vamos a ver Judas, el versículo 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ellos fingían una conversión y su único objetivo era precisamente convertir la gracia en libertinaje, convertir la gracia en libertinaje, negando al único Dios soberano y negando al Señor Jesucristo. Estos eran entrados encubiertamente. En el versículo 19 de Judas dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Qué son los sensuales? No en el contexto sexual, sino sensoriales. La palabra más adecuada en castellano actual sería sensoriales o como lo pone la Nueva Traducción Viviente, te lo voy a leer, dice, estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, perdón, se dejan llevar por sus instintos naturales o visuales o esos instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios. Vamos a regresar a la Reina Valera
Y estos son los sensuales que causan, perdón, sensuales que causan divisiones y que no tienen al Espíritu Santo. Pero como se ve, ya estaban hasta dentro de las comunidades causando divisiones, ¿ok? Y mucho incitando, por eso usa la palabra sensual, incitando al exhibicionismo en el sentido religioso. Los extremos, y que bueno, en la actualidad vemos que siguen funcionando porque no hay nada nuevo debajo del sol. Siguen los sensuales, que causan divisiones entre el cuerpo de Cristo, tratando de causar divisiones a través de la manipulación de los sentidos y de los más bajos instintos. Por eso hay sensuales que no tienen al Espíritu Santo y que el día de hoy dicen, mira, esta iglesia es aburridísima. Yo te quiero decir que aquí tú vas a tener esta bendición de salir contento, amado, feliz y demás, pero nunca arrepentido, nunca con una convicción de pecado. Son los sensuales que no tienen al Espíritu, que causan división dentro del cuerpo de Cristo y que fueron introducidos pues por así que con mucho tiempo de trabajo, fingiendo ser pues parte del cuerpo de Cristo. Dios lo permite. Dios lo permite, ¿por qué? Porque va a llegar un momento, y Jesucristo, nuestro Señor, lo dijo desde un principio, el trigo y la cizaña están juntas. O sea, parecen, pero no son, pero vendrá el tiempo en que van a separar el trigo de la cizaña. Vendrá el tiempo en que sea el arrebatamiento y estos sensuales que no tienen al Espíritu, pues se quedarán porque nunca fueron parte del cuerpo de Cristo, aunque comieron, bebieron, engordaron, se enriquecieron del cuerpo de Cristo. ¿El Señor lo permitió? Nosotros no somos quien para juzgar porque lo permitió o no, porque así está escrito. Entonces esa es la falsa conversión. Hay una conversión religiosa. Esa conversión religiosa se centra más en el rito que en el sentido como tal de lo que es la conversión. Esta conversión religiosa está en Mateo 3, del 5 al 8, y es precisamente con Juan el Bautista, que está pues bautizando en el desierto, y había sido profetizado que Juan el Bautista haría esto, y dice que Juan estaba pues vestido con pelo de camello y tenía en su cinto de cuero alrededor de sus lomos, su comida era langostas y miel silvestre, y bueno, todos pensaban literalmente que era Elías, que había sido llevado en un carro de fuego al cielo vivo, y muchos, bueno, no sé si todos, pero pues eran creyentes, eran judíos, ¿sí? Estos que estaba bautizando eran judíos, no eran gentiles, y sabían, porque el último versículo de lo que viene siendo ya nuestra Biblia, pero ellos sabían, no estaba en ese orden, pero sabían que en el libro de Malaquías, ellos no sabían que ya habían pasado ya 400 años de silencio por parte de Dios al pueblo de Israel, en donde pasaron muchas cosas. El último, ya en nuestra Biblia, el último versículo de Malaquías 4 dice, desde el 5 dice, he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Acuérdate de ese versículo. Antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Te acuerdas más o menos el contexto? Bueno, está Juan el Bautista vestido como Elías, actuaba como Elías, hablaba como Elías. Si era Elías o no, yo no sé, pero parecía que sí, o al menos traía la personalidad, la fuerza, el ímpetu, la garra, y hasta
hasta su forma de vestir y de hablar de Elías. Y acuérdate del versículo anterior al penúltimo, antes del día de Jehová grande y con juicio a todos, y el último no venga que yo regrese y hiera la tierra con maldición. Bueno, pues entonces en el versículo 5 dice, y salía a él Jerusalén, completita, y salía a él Jerusalén y toda Judea. Y como sabemos que el Espíritu Santo no es exagerado, como algunos de toda la iglesia, solamente el Espíritu Santo tiene derecho a decir eso. Decía, cuando dijo, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, esto no es parte de las reglas de hermenéutica que son hipérboles, es decir, que son unas cosas que se exageran como una demostración para que quede claro. Aquí dice, salían al Jordán para ver a Juan y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, en lugar de ir, como la ley indica, con su sacrificio para el perdón de pecados. Aquí las personas confesaban sus pecados, le pedían perdón a Dios y Juan los bautizaba y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y por eso, sí, efectivamente, era el inicio, pero todavía no del cristianismo, sino porque pues, Cristo iba a ser bautizado posteriormente, ese mismo día o días posteriores, porque dice que cuando vio Juan a Jesús, dijo, yo debo de ser bautizado por ti, y Jesús le dice, no, vamos a hacerlo ahorita sí, para que se cumpla toda justicia. Bueno, pues aquí todos estaban pensando más que en Jesús o el Mesías, estaban diciendo, voy a enviar a Elías y va a volver el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, y veían a este Elías antes del día de Jehová. Entonces ellos inmediatamente relacionaron que ya les iba a caer encima lo temido por todos, y por eso todo mundo salió, hasta los fariseos. Dice, he aquí, Malaquías 4, 5 y 6, he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y ven a Juan, dice, por lo que está escrito, este es Elías. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, como señal del final. No, esto se usa muchas veces de otra forma, pero no es otra cosa más que la señal del final. ¿Ok? Cuando vuelven el corazón de los hijos a los padres, de los hijos y de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, no es otra cosa más que la restauración de la familia. Porque viene el fin, con una señal, pero es otra historia. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces ellos sabían lo que era que Dios hiriera la tierra con maldición, como lo vieron muchas veces en los pasajes de sus mismo Torá y de los profetas y de los salmos. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mateo 3:7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Y si no entiendes bien, al principio no te preocupes, algún día vas a entender por qué dice lo que dice cada versículo. Pero al principio decía, bueno, pues todavía que se van a bautizar, les dice generación de víboras, ¿no? Se supone que en teoría deberías de darle su corazoncito de bienvenida, y quién viene por primera vez, los fariseos levantando la mano y la gente, te amamos, bienvenido, y ya ahí se levanta, y muchas gracias, y ¿no? Los fariseos se sentaban y al final de un discurso, pues, ¿quién quiere recibir a Cristo como Salvador? Y los fariseos levantan la manita. Hagan esta oración. Sí, y hacen la oración. Y muchas gracias. Pasen a recibir una parte de la Biblia y tal.
Bueno, se supone que debería de ser así cuando yo leía esto. Y Juan el Bautista, él les decía generación de víboras, ¿no? Porque ellos, los fariseos, sí sabían, porque la gente común no les decía nada, y porque a los fariseos sí se la soltó generación de víboras. Generación de víboras. Una vez me dijeron a mí en un auditorio generación de víbora, una persona que pues la tuve que perdonar porque pues decía, pues te estarás viendo en el espejo, ¿no? Pero bueno, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Porque Juan estaba haciendo referencia al versículo precisamente que te estoy hablando. Entonces, esa es una conversión religiosa por miedo al infierno. Trasladándolo a nuestros días, como lo acabo de describir, las personas llegan incluso al bautismo en agua. Yo he bautizado gente en agua, obedeciendo al Señor, porque aparte yo no veo los corazones, y el que diga que ve los corazones está blasfemando, porque lo único que ve los corazones es el Espíritu Santo, pero pues como pastor tienes que hacerlo con amor y con bendición, se les enseña y todo, pero hay personas que reciben, entre comillas, a Cristo con una confesión, una oración, y ahí están un tiempo porque se les informó que siendo salvos, siguiendo un ritual, se libraban del infierno. Y que la confirmación de ese ritual, cuando seguro no te vas a ir al infierno, es bautizarse en agua. Entonces se bautizan en agua y hasta participan de la cena del Señor por primera vez. Y luego, pues, simple y sencillamente se desaparecen. ¿Por qué? Porque en su mente ingenua y engañada, ya cumplieron con el ritual y ya se libraron del infierno. Entonces, pues bueno, los buscas después de unos meses, oye, ¿qué pasa? ¿Sabes qué? Es que mira, yo sí quiero al Señor, ya hasta me bauticé, pero ahorita no es tiempo para mí. Como si supieran de los tiempos, ¿no? Si no saben ni cuándo va a llover, pero bueno. Todavía no es mi tiempo, más adelante, ¿no? Más adelantito. O no, esto no era para mí. Y cuelgan, ya me libré del infierno, ¿no? Y son ingenuos. La verdad es que son ingenuos porque no engañan ni a su abuela. Bueno, a su abuela sí. De hecho, hasta a mí, al pastor, lo engañan, o a cualquier otro pastor, o a quien sea lo engañan. Es más, hasta ellos mismos se engañan. ¿Por qué? Porque fue una conversión religiosa imitando un rito, ¿sí? Como el que acabamos de leer, ¿ok? Bueno. Ay, una conversión verdadera. Esta conversión verdadera es precedida por una fe manifiesta en el corazón. La fe es un don de Dios, es una fe para salvación, es una fe para crecimiento, es una fe para perseverancia, es una fe con arrepentimiento, ¿ok? Fruto y testimonio externo a prueba del tiempo, ¿sí? Una fe con arrepentimiento, fruto y testimonio externo. ¿Qué diferencia hay con esta religiosa? Porque todo fue externo y aquí todo es interno y externo. Y para esto, antes de ver 1 Tesalonicenses 1:9, te voy a leer lo que es el arrepentimiento, la doctrina del arrepentimiento, que muchas veces se lee así, nada más como arrepentimiento. Y no, vamos a ver lo que es el arrepentimiento de acuerdo con la confesión de fe de mayor de Westminster. Dice que el arrepentimiento para vida, hay arrepentimiento para vida y hay tristeza para muerte, pero dice que el arrepentimiento para vida, dice, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, inspirado de un sentido verdadero de su pecado,
y adueñándose de la misericordia de Dios en Cristo, con dolor por el pecado y profundo desprecio hacia el pecado, se aparta del camino del pecado para volverse a Dios con el propósito más amplio de seguir una nueva obediencia y practicarla de todo corazón. Practicarla de todo corazón. Esta conversión pues abarca la personalidad total, el intelecto, la emoción, la voluntad. Esta conversión pues evidentemente este arrepentimiento afecta y es precisamente por lo que me refiero a un arrepentimiento continuo. Arrepentimiento no es de una vez, el arrepentimiento es una forma de vivir. Es una forma de vivir el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento trae crecimiento. Y precisamente este arrepentimiento cuando pecamos trae este crecimiento y por eso es una actitud compartida y es donde más donde más cooperamos de alguna manera nosotros con el Espíritu Santo bajo la influencia del Espíritu Santo. Y voy a leerte Romanos 2, 4 y 5. Romanos 2, 4 y 5 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Versículo 5, Romanos 2, 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y es muy importante que sepamos leer la Biblia. Y dice aquí, por un lado, que nos guía al arrepentimiento es la benignidad de Dios, pero en la parte humana dice por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Conversión religiosa, ya de falsa ni hablamos. Religiosa, no hay un corazón arrepentido. ¿Por qué? Porque no reconocen su pecado como pecado. Su corazón arrepentido, atesoras para ti mismo ira, pero no de inmediato. Y es en donde los listos creen que se salen con la suya. Ira para el día de la ira, no de momento. Si fuera de momento, créeme que no hubiera personas, estaría el infierno menos poblado. Sería el infierno menos poblado cuando lo esté. Atesoras para ti mismo ira, no instantánea, sino para el día de la ira y para el día de la revelación del justo juicio de Dios. Por eso, queridos, por eso, amados, por eso es muy importante tener un corazón arrepentido. Vivir con un corazón arrepentido permanentemente. Y solo el Espíritu Santo puede ayudarte. Cuando pecamos, nos equivocamos. Vemos en 2 de Corintios 7, 9 y 10. Dice, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Versículo 10, 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vuelvo a leerlo completo.
Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, es decir, la misma tristeza produce un arrepentimiento, pero es para salvación, y si ya eres salvación, ya no hay que volverse a arrepentir. ¿Por qué? Porque ya le pediste perdón a Dios, estás creciendo, nadie es perfecto hasta el día de Cristo y demás. Dice, pero hay una tristeza del mundo que produce muerte. Y esto se refiere a cuando viene una conversión religiosa. Te cuento rápido una anécdota. Había una persona que fue a la congregación hace mucho tiempo, una mujer joven, fue un tiempo a la congregación, fue un par de veces, pues que era, según esto, cristiana y demás. Dejó de ir, nos fuimos de ella más, no dejó teléfono, nada, se fue. Creo que era conocida de alguien, no recuerdo muy bien la historia, pero sí recuerdo el hecho. Total que un domingo en la mañana me habla por teléfono otra persona de parte de ella pidiéndome que la recibiera de inmediato ese domingo en la mañana, antes de la reunión y todo, para que yo orara por ella. Y yo, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Es que fíjese, pastor, que de repente ella, pues, el sábado estaba de fiesta y amaneció hoy domingo en un lugar desconocido, en un hotel, sin ropa y aterrada, porque no se acuerda absolutamente de nada. Entonces lo primero que hizo fue hablarme a mí para que yo le hablara a usted, para que orara por ella, para que no tuviera ninguna enfermedad venérea, que haya adquirido SIDA o que se haya embarazado, y porque es cristiana. Pues le dije no, no lo voy a hacer. Lo primero que tiene que hacer es, pues, no ir a la iglesia a que alguien ore por ella, sino lo primero que tiene que hacer es a enterarse que no es cristiana. Segundo, que no tiene un corazón arrepentido y que lo que tiene es miedo de ya tener SIDA u otra cosa, de estar en un embarazo no deseado. Y lo que debe hacer es ir a la delegación a levantar una denuncia, ¿no? O sea, de entrada, y que el Ministerio Público revise si fue abusada o no, o demás. Pues obviamente no se acuerda de nada, o alguna cuestión ahí jurídica, legal, de denuncia y demás. Y después, si quiere confesarse, pues que se vaya ahí con el cura a confesarse, ¿no? Al fin ellos reciben a todos y perdonan todo, pues bueno, pues, pero yo no. Yo no, o sea, aunque haya ido a la congre 2, 3 veces. ¿Por qué? Porque esas conversiones religiosas jamás van a tener un corazón arrepentido. ¿Por qué? Porque hay una tristeza cuando pecamos y cada vez va siendo más agudo, cada vez va siendo más fino. Acuérdate que es paulatino, que es progresivo y que es continuo, y cada vez vamos rechazando más las cosas que no son de Dios, que no pertenecen a Dios, que no debemos de ni siquiera, es tal la transformación, es tal nuestra conversión a lo nuevo, que es en Cristo, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y ya no hay cosas con las que tenemos que luchar tan elementales de pecado, sino que vamos creciendo, y también obviamente es mayor, hay que poner mayor atención, porque entre más espiritual, más tentado, entre más espiritual, más atacado, entre más espiritual, más probado, entre más espiritual es más fina la tentación, entre más espiritual, más ángeles de luz, disfrazados de luz, que no son luz, son cosas malas, y que el Señor las debe de dejar y las permite para que nosotros podamos aprender a discernir el bien del mal, a desarrollar nuestro sentido espiritual y tener y dar fruto. Entonces, ese es el arrepentimiento, dar fruto, y algo muy importante, este testimonio externo. Tenemos un ejemplo de un testimonio externo muy evidente en la palabra de Dios, que es 1 de Tesalonicenses 1:9.
Primera de Tesalonicenses 1:9 es un pasaje muy, muy bonito que me gusta mucho porque Pablo podría ser muy duro, pero era un muy buen padre espiritual. Era muy buen padre espiritual porque así como reconocía a unas, reconocía a otras. Y nunca levantó la voz en contra de un hijo de Dios o de una hija de Dios, nomás porque estaba de malas. Eh, Nunca levantó su voz, nunca menospreció a nadie, eh, al menos en lo que está registrado en la palabra de Dios. Y para mí siempre ha sido un ejemplo a seguir Pablo como padre espiritual. Dice 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Está hablando de terceros que fueron a verlos y en su regreso le contaron a Pablo que se acuerdan mucho de cómo recibieron a Pablo y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. 1 Tesalonicenses 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios en Tesalónica, para servir al Dios vivo y verdadero. Esa conversión fue tan clara en medio de una ciudad llena de dioses paganos, en donde no tenían, aparte de que eran de una mente muy abierta, tenían muchos dioses paganos a modo, muy a modo, ¿sí? En Grecia, bueno, en toda esta cultura griega más bien, y se convirtieron de esos ídolos, entre ellos Diana y otros tantos, para servir al Dios vivo y verdadero. Y déjame leerte el 10, aunque no está aquí. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y vuelvo a leer lo de la ira venidera. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento religioso es para escapar de la ira venidera. La conversión religiosa, perdón, para escapar de la ira venidera. La conversión verdadera no le teme a la ira verdadera, a la ira venidera, no le teme, porque ya se convirtió de los ídolos al Dios vivo y verdadero para servirle y está esperando en Cristo Jesús, esperando de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Esto es hermoso, espero lo atesores en tu corazón. Espero lo atesores en tu corazón. Lo deseo para ti. Que esta conversión verdadera trae lejos de miedo por la ira que está por venir. Es un profundo agradecimiento a Dios, un profundo agradecimiento a nuestro Cristo amado. Y esta es entonces la doctrina de la conversión falsa, religiosa y verdadera. Pues no resta más que pedirte con toda humildad que consideres esto, lo escuches, que lo compartas a otros. Alguien me había dicho que, pues, sabes, todos los videos que ves de canales dicen, antes inscríbete, ponle like, e inscríbete. Y lo dejé de hacer en algunos videos anteriores, pero lo voy a volver a hacer no en ese sentido. ¿Sabes? Porque el único beneficiado de que te inscribas a este canal con toda humildad no es para mí, hazlo por ti. Porque pues está la ira venidera y quiero que en verdad sepas del Evangelio. Hazlo por ti. Si no me conoces, no importa. Es la palabra de Dios la que importa. Suscríbete al canal. Dale manita o no, si quieres, pero suscríbete al canal y sobre todo las notificaciones para que el día miércoles te llegue la notificación de que ya está
y recuerdes que vas a oír la palabra de Dios y que vas a oír a personas que los que formamos Renuevo de Amistad estamos deseosos de conocerte, de bendecirte y hacer todo lo necesario para que vivas esta vida con Cristo. Muchas gracias y que Dios te bendiga.